Bueno, ahí empezamos a grabar. Bienvenidos, bienvenidas a quienes se están sumando. Vení. Les agradezco muchísimo esta disposición a compartir esta clase de hoy con tanto calor. ¿Querés ir al agua un rato? ¿Querés que vamos al agua? A continuación voy a compartir pantalla porque he preparado unas filminas para la clase de hoy. Vamos a continuar con el desarrollo del módulo 9. Ahí pueden verlo. Flavia, Vivi, Rosy, que son quienes puedo ver. Sí. ¿Pueden ver? Sí, se ve. Bueno, buenísimo, gracias. Bueno, gracias. Vamos a continuar con el desarrollo de este módulo, el módulo 9, que hemos llamado Adaptación Creciente y Evolución, la visión procesal en el aprendizaje. Para eso vamos a hacer un repaso inicial de los contenidos que hemos estado viendo en este módulo, y destacar qué es lo que nos interesa a este módulo. En este módulo nos interesa verificar y aprender a ver el proceso y la evolución como un todo. O sea, nos interesa saber cómo ha evolucionado el universo, cómo se ha producido la evolución en la historia, cómo se ha producido la evolución en nuestra propia vida, y también en el entorno y en el espacio educativo. Nos interesa en este módulo aprender a reconocer y cultivar la habilidad, que esta habilidad sabemos que es intencional, de adaptación creciente en un medio que está en constante y en permanente cambio, tanto en lo personal, o en la propia vida, en lo vital, como en el espacio educativo. Estuvimos interiorizándonos sobre este concepto de adaptación creciente, porque a nosotros nos interesa para estudiar cuándo se produce ese salto evolutivo en uno y con los demás, en uno mismo y con los demás, en el entorno donde me desarrollo. La reacción del ser humano frente a los estímulos que recibe de su propio medio, frente a ello, da respuestas adaptativas, que pueden ser diferentes. Puede ser que hablemos de adaptación simple, que habíamos visto que la adaptación simple se da cuando yo tomo una actitud de conformismo, se produce como una permanencia o como algo que se mantiene invariable. También hablamos de una adaptación decreciente o desadaptación que tiene como indicadores, podemos decir que tienen indicadores de aislamiento o autocensura, y como de diferenciación y desintegración interna. O sea, se produce una desconexión con nuestros indicadores internos, y lo más probable es que se produzca un aislamiento de ese ser, de esa persona que está atravesando por ese proceso de desadaptación. Y también hemos hablado de adaptación creciente. Todo esto estuvo dado en la clase de Hugo Novotny, en la primera clase virtual que tuvimos, donde él, al final de su clase, nos comenzó a hablar de estos conceptos, y el sábado pudimos estudiarlos un poco y profundizarlos en la práctica. Entonces, sabemos que la adaptación creciente se posibilita en el ser humano cuando uno tiene energía disponible, es decir, cuando uno tiene energía libre, puede con esa energía libre dar un salto evolutivo y dirigirse hacia sus propósitos, hacia sus intereses. Es decir, la energía libre surge por el hecho de tener en la memoria
por acciones anteriores grabadas en mi memoria, una referencia y disponibilidad. Es decir, yo tengo un registro de estados positivos, siempre como hemos visto en los otros módulos, cuando yo recuerdo a través de una imagen, a través de una representación que yo tengo en mi memoria, y eso me evoca hacia un espacio, me evoca sensaciones, y me atraviesa todo el cuerpo, digamos. Entonces, la energía disponible tiene que ver con un emplazamiento, decimos que la energía disponible tiene que ver también con un emplazamiento intencional, con una mirada que yo hago, con una forma de estar en el mundo. Y con una forma de estar conmigo mismo y con quienes me rodean. O sea, yo puedo intencionar estar en esos estados con energía disponible o energía libre para poder producir en mí estos saltos evolutivos o acelerar procesos, integrar ciclos, comprender y avanzar. La energía disponible decimos que tiene que ver con un registro que tengo de mi vida, de mi transcurrir, que me conecta conmigo mismo y con mis intereses más profundos. Es decir, me abre a otros, me amplía mi disponibilidad en el medio. Por lo general hablamos de que uno tiene como un plus para moverse en el medio, para aplicarse en lo cotidiano. Y podemos decir que es muy próximo ese registro de energía disponible a que me voy liberando progresivamente de aquello que me genera contradicción o me genera estar en estados bajos de conciencia o poco despierto. Quiero aclarar que esto es una interpretación que yo hago, y que lo interesante es que nosotros y nosotras, a través de los trabajos que proponemos, vayamos detectando esto, trabajando, registrando, describiendo qué es lo que nos va pasando. Por eso el otro día la propuesta del trabajo de la autobiografía, el sábado, trabajamos con la autobiografía, Rosy, y para quienes no estuvieron, y ahí hicimos un cuadro y detectamos en ese cuadro ciertos indicadores, como cambios de etapa, accidentes, repeticiones, con el objetivo de ir trabajándolo con el tiempo, porque no es que me voy a poner a trabajar en una tarde y voy a tener realizada mi autobiografía, sino que esto me va a llevar un tiempo de elaboración, me va a llevar un proceso también interno, porque no lo puedo forzar, y a medida que yo vaya trabajándolo, voy a poder detectar en mi autobiografía cierta estructura coherente que me va a permitir a mí entender por qué es mi situación actual. Pía, Sí, perdón. ¿lo podés compartir ese cuadro? Es un cuadro Sí. con indicadores fijos. Ajá. Para que Claro, por ver. edad y, y ciertas... y se puede dividir la técnica sería dividir en un cuadro con columnas, con estos 3 indicadores, o 4, no me acuerdo bien, y uno le puede agregar también las columnas que le parezcan, ¿no es cierto? Pero es interesante marcar cambios de etapa, repeticiones, accidentes. ¿A qué se refiere repeticiones? Y, por ejemplo, reacciones o actitudes que se repiten, que yo repito frente a determinadas circunstancias. Por ejemplo, puede ser con mi grupo de amigas, puede ser con mi familia, puede ser con mis parejas. También puedo observar repeticiones si agarro y lo veo más etario, ¿no? Entonces puedo observar que en mi niñez pasó esto, que en mi adolescencia pasó esto, y puedo también ver repeticiones en ese sentido, de hechos concretos. Accidente se refiere a cualquier situación súbita. Puede ser la muerte de un familiar,
una operación de urgencia, un accidente automovilístico, puede ser una enfermedad. Rosy, después te paso el PDF, Dale, lo compartimos el sábado en el grupo, pero no lo vi. también va a estar en la plataforma, lo voy a compartir. Bueno, dale, gracias. No, de nada. Entonces la autobiografía, como habíamos dicho el sábado, cuando uno la va trabajando, va generando una cierta estructura coherente que a mí me permite ver qué es lo que me está pasando hoy, por qué llegué a esta situación actual, y también me posibilita entender o ver hacia dónde estoy yendo en un futuro inmediato. Es decir, el trabajo de la autobiografía me permite, además de ver registros, las repeticiones, como las formas aprendidas de estar, las compensaciones, y un montón de cosas más, me permiten ver las tendencias. O sea, qué tendencia hay en mi propia vida, a través del tiempo. Por eso también este módulo está relacionado con el módulo 5 de la actualización, cuando vimos paisaje de formación, que vimos paisaje interno, paisaje externo. Eso es interesante, ese módulo, agarrarlo para trabajar la autobiografía y ir uniendo el material que se trabajó, porque uno puede ahí rescatar, bueno, cuando me pasó este accidente, qué estaba pasando en mi casa, qué música se escuchaba, qué película estaba de moda. Cuando me pasó esto, yo estaba trabajando y tuve ese problema en el trabajo, cómo estaban mis padres, cómo estaba mi hermana. Entonces, el paisaje también me habilita a comprender mi autobiografía, porque era el medio donde yo me estaba desenvolviendo, y que inevitablemente ejerce una influencia en mí. Así que bueno, hoy lo que nos interesa estudiar, principalmente en esta última parte del módulo, es, estuvimos estudiando el proceso de la vida, que nos enseñó Hugo, el proceso del propio ser humano, del existir, todo el desarrollo que ha acontecido. Hoy nos vamos a centrar en estudiar el proceso del conocer. Eso nos vamos a interesar en la clase de hoy, en eso nos vamos a interesar en la clase de hoy. En el proceso de conocer, cómo es ese proceso y cómo se da dentro del espacio educativo. Para eso vamos a tomar dos autores que nos parecieron oportunos, pertinentes para abordar este tema, que son Maturana y Varela. Ellos se dedicaron a la neurofisiología, son biólogos, filósofos, desarrollaron lo que podríamos decir una suerte de biofenomenología. Aplicaron en sus estudios, estuvieron inspirados sus estudios, además de la biología, la fenomenología, las teorías fenomenológicas. Si quieren indagar un poco más en el libro Pedagogía de la Intencionalidad, que es el libro cabecera del postítulo, van a poder encontrar un capítulo donde especifica y desarrolla este tema, ya que es parte de la doctrina y la bibliografía y la filosofía en la cual se basa esta pedagogía de la intencionalidad. Entonces ahí los invito a que lo lean, porque lo pueden encontrar ahí al desarrollo. Yo les voy a hacer una pequeña reseña nada más. El fundador de esta teoría fue Husserl, que sostuvo que el conocimiento científico, él era un matemático, y sostuvo que el conocimiento científico era útil, pero no producía una clase importante de conocimiento, según él, porque no aportaba para entender cuestiones humanas. Por ejemplo, él sostenía, puede tener mucha importancia que entendamos de átomos, que entendamos de ondas de radio, pero
no tenemos una aproximación científica acerca del amor, por ejemplo, que son cuestiones humanas. Entonces, Husserl se caracteriza por oponerse a los positivistas. Si bien la fenomenología se desarrolló en Oriente también, muy diferente, con características diferentes, podemos decir que Husserl es su fundador desde Occidente, en contraposición al positivismo de Kant. Bueno, él desarrolla toda una teoría, un método filosófico, la fenomenología, como les contaba, y él plantea que la experiencia y la toma de conciencia de las cosas surge de la propia conciencia, es decir, yo me paro desde mi propia experiencia y siempre tengo experiencia de algo. No es que soy un objeto vacío sin conocimiento, sino que a medida que me fui desarrollando en mi mundo de relación, en mi situación experiencial, voy aprendiendo y elaborando conocimiento interno desde mi propia experiencia. Pero él siempre sostiene que siempre tenemos experiencia de algo. Él se pregunta, ¿conozco lo que veo o solo conozco aquello que veo a través de mis sentidos? Para él hay una conciencia con intencionalidad y siempre hay conciencia de algo. Bien, Maturana y Varela, estos pensadores, trabajaron en conjunto y desarrollaron investigaciones, llegando a la conclusión de que los seres humanos no somos una polea suelta en el proceso evolutivo, sino que la evolución del ser humano ha llevado millones de años hasta el desarrollo actual del cerebro como se compone. Y que es esa mente la que le da sentido a sí misma y al mundo. Podemos decir que ellos elaboraron una neurofenomenología. En palabras de Varela, él describe, porque le preguntan en una entrevista a Varela, para vos, ¿qué es la fenomenología? ¿O qué es el conocimiento circular o fenomenológico? Y él lo describe como que es la revaloración constante de la vivencia, recordar la experiencia, remirar y escuchar constantemente el fenómeno, volver a las cosas mismas, pero no como un científico que observa un objeto, sino que el ser humano suspende lo que cree, tiene esa capacidad de poder suspender lo que cree de esas cosas para volver a verlas y remirarlas. Entonces le preguntan, ¿cuál es el fenómeno entonces? Y es la descripción y la percepción que lleva a cabo ese ser humano. Es la interpretación o sentido a partir de una comprensión que hace el sujeto, que tiene una experiencia preexistente a esta. Fíjense que la fenomenología lo que propone es que el ser humano tiene una experiencia, y a partir de esa experiencia va acumulando conocimiento y va reestructurándose, por así decirlo. Entonces, él comprende un fenómeno, comprende una situación, por una experiencia preexistente a esta que lo lleva a codificarla o a entenderla. De esta manera permite que surja una unidad mental que se va construyendo desde la continuidad de la experiencia que conforma un todo subjetivo que va articulando una óptica particular de la cotidianidad. Entonces, yo me voy reestructurando, reconfigurando a partir de esa continuidad de experiencias, a partir de experiencias y acumulación de experiencias. Y eso es lo que a mí me va transformando y es lo que a mí me permite evolucionar. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Vamos bien.
Bueno, este autor estos dos autores elaboran un libro que se llama El árbol del conocimiento, que yo lo voy a poner en la bibliografía complementaria, los y las invito a leerlo, porque es interesantísimo el libro. Y para hacer una síntesis, para poder dejarles una idea general, yo lo que hice fue tomar extractos del libro, de lo que me pareció más trascendente, para que ustedes puedan comprender cómo entienden estos biólogos el conocimiento, cómo es el proceso del conocimiento para estos pensadores. Varela nos dice que no es lo mismo decir cuál es la organización de un sistema observado objetivamente. Por ejemplo, yo observo cómo funciona una computadora y su sistema interno. Ahí estoy observando un objeto determinado. Varela nos dice que no es lo mismo eso que observar y describir el operar de un sistema en el cual la propia actividad molecular, biológica y social es parte constituyente y generadora de ese proceso de conocer. Para ellos hay una autonomía operacional del ser individual, que está compuesto por toda esta estructura molecular, biológica y social. Y asimismo, tiene otro elemento más, que es la autoconciencia que ellos definen, que es la dinámica social operando a través del lenguaje. O sea, para estos autores, lo fundamental es lo biológico, el lenguaje y lo cultural o social. Estos tres componentes forman parte de un todo que va a estar operando en el conocer constante y evolutivo del ser humano. Ellos sostienen, todo ser vivo existe en interacciones en un medio. Lo que le pasa a este ser vivo en sus interacciones es que cada encuentro con el medio gatilla en él un cambio estructural particular, determinando en él, en su estructura, en el momento del encuentro. Entonces, acá lo que nos está diciendo que cada vez que el ser humano sale, el ser vivo, este ser con todos estos elementos, sale, interacciona con el medio, va estructurando su sistema y va modificándolo al momento de tomar contacto con su medio. Y sostienen, asimismo, que el medio también, al estar en presencia de este ser vivo, en interacción, el medio también produce un cambio estructural, es decir, que ambos se retroalimentan y se van reestructurando. Tanto el ser vivo existente como el medio se transforma, se reestructura, se va modificando. Además, ellos sostienen que esta reestructuración y estos cambios se dan de manera congruente. En el libro ustedes van a poder observar unos gráficos muy interesantes donde grafica, digamos, como un sistema en forma circular, en donde lo biológico, lo individual, lo individual, el ser individual, y lo social van en constante rotación, interacción, y se van transformando. Ellos hacen un estudio de esto, y lo que sostienen que esta transformación y esta interacción se produce de manera congruente. Y así explica, por ejemplo, Maturana, que en el espacio educativo, cuando un niño entra al jardín, por una puerta, sale por la misma puerta, pero sale transformado, diferente. O sea que el cambio estructural acontece y es de manera congruente con el grupo con el que se relaciona. Es decir, ese grupo de niños va a salir de una manera y va a entrar de una manera y va a salir de otra, y así los estudiantes van a entrar y las estudiantes van a entrar a la secundaria y van a salir por la misma puerta de la secundaria transformados. Para estos autores, solo en la vida puede conocerse la vida.
le dan valor trascendental a la experiencia. Repetí eso, a ver, lo de la vida último. ¿Solo? Solo en la vida puede conocerse la vida. Claro. Debemos darle valor a la experiencia, dicen estos autores. Ahondando en el concepto de conocimiento y de proceso de conocimiento, ellos elaboran a la vez un concepto de unidad operacional que le llaman. Vieron que son términos bastante biologicistas de las ciencias, ¿no? Por ahí el texto cuesta leerlo, o por lo menos a mí me costó leerlo, porque estoy acostumbrado a otro tipo de texto, pero es interesantísimo a las conclusiones que llegan. La verdad que recomiendo, el libro va a estar compartido para que ustedes lo puedan leer cuando quieran, no se lo pierdan, ese libro es fundamental. Estos autores, bueno, elaboran el concepto de unidad operacional y nos dicen que la percepción, el operar del sistema nervioso, la organización del ser vivo, sus células, y el conocimiento autoconsciente, que ya habíamos referido, que tiene que ver con el lenguaje, forman un todo operacional que no se puede separar. Para estos autores, todo lo que sea sensorial, espiritual, sea sentidos, sensaciones, emociones, pensamientos, imágenes, ideas, no operan sobre el cuerpo, sino que son el cuerpo mismo. O sea, no lo ven como separado de la naturaleza, no lo ven como, como separado del todo, sino que lo ven como una unión, un sistema totalmente relacional, unido a un todo. Bueno, y entonces esto no le sucede al cuerpo, sino que es el cuerpo mismo. Y obviamente se meten con el tema del sistema nervioso, porque el sistema nervioso es nuestra máquina, por así decirlo, de dar respuestas. Ellos estudian mediante imágenes del cerebro, muy en laboratorios, todo, estudian estos comportamientos, cómo se van dando las respuestas a nivel cerebral, y le prestan mucha atención a las respuestas que da nuestro sistema nervioso, y dicen, en conclusión, que nuestro sistema nervioso no hace una distinción de si algo que nos acontece es sensorial o es espiritual, sino no tiene esa capacidad de diferenciar. Para nuestro sistema nervioso todo es parte de lo mismo. Opera como un todo, no como algo separado. Y le da importancia, como veníamos diciendo, a esto del conocimiento autoconsciente, que tiene que ver con el discurso y el lenguaje. Y ahí está el mundo en relación de este ser, o de esta unidad operacional, o de este ser vivo, que opera en un espacio donde se dan, ellos llaman descripciones reflexivas, que se dan dentro de una dimensión social, donde yo comparto con el otro, y me constituyo con el otro a través del lenguaje. Entonces, este lenguaje también va produciendo en esta unidad operacional toda una transformación y una evolución. Estos autores sostienen que la evolución cultural de la sociedad humana, para que se abra y salga a su posibilidad y a sus mejores posibilidades, tiene que darse la reflexión ética. Ellos hablan de reflexión ética. ¿Y cómo se hace? A través de este conocimiento que yo adquiero, a través de la autoconciencia, es decir, a través del operar del lenguaje, cuando yo en comunidad y en sociedad llego a consensos, domino un lenguaje, tiene que ver, la autoconciencia tiene que ver con lo que digo, con lo que expreso, con lo que hablo, con lo que cuento con el otro. ¿Qué le cuento al otro? ¿Qué me dice el otro? ¿Qué escucho? Tiene que ver, la autoconciencia tiene que ver con lo discursivo, con el discurso, con el lenguaje que nos atraviesa y nos va transformando. Y además agregan ellos la inteligencia humana, que para ellos
la inteligencia humana es la facultad de absorber contradicciones. Fíjense lo que es la inteligencia humana para estos autores. La capacidad de absorber contradicciones generando dominios consensuales, es decir, es la capacidad que tengo de relacionarme con el otro y comprender al otro, en definitiva, haciendo una lectura más simple. Estos autores dicen que en la medida que la evolución cultural, la evolución humana, está atravesada por esto de la autoconciencia y la inteligencia humana, y que en la medida que yo me relaciono con el otro, esto afecta en toda mi naturaleza de percepción. Afecta tanto internamente, a nivel organismo y a nivel sistema nervioso, o sea, en mi sistema biológico, más biológico, de mis organismos y mi sistema nervioso, yo voy a estar dando una respuesta con lo que me va pasando con lo discursivo, y con por ende con lo social, con lo que hablo con el otro, y asimismo externamente, porque a través de esto que me está atravesando y me está pasando con el otro, lo vuelco con actos en mi medio social. Entonces, bueno, es interesantísimo esto. Para ellos, la percepción de la reflexión ética nos afectará siempre de una manera convergente hacia el ser humano universal. O sea, para estos autores, en la medida que más nos desarrollemos en nuestra autoconciencia con inteligencia humana, más estaremos convergiendo de alguna manera hacia un ser humano universal, que en definitiva para estos autores es la verdadera condición de la humanidad en forma desde su naturaleza, ¿no? Y así se configuraría un solo sistema unitario integrado. Fíjense como unen todo, como si fuera un todo, un sistema que está operando en todas sus partes como un todo. Esto es interesantísimo, por eso lo rescaté. Maturana y Varela nos dice, la condición humana como una naturaleza cuya evolución y realización está en el encuentro del ser individual con su naturaleza última, que es la de ser un ser social, es decir, la condición humana por naturaleza es que somos seres sociales, y nos vamos a ir a relacionar con el otro ser, estamos en sistema, estamos unidos. Y ese desarrollo individual, el de cada uno y el de cada una, depende de la interacción social. La propia formación de mi mundo, lo que yo signifique del mundo, es en función de lo que vivo con los demás. Y ellos rescatan algo que me pareció muy interesante tener en cuenta, y ellos dicen, la aceptación del otro que hagan de mí, fíjense, la aceptación del otro que haga de mí, es el fundamento, me va a permitir a mí adaptarme o aceptarme plenamente a mí mismo. Porque en la medida que me acepta el otro, me legitima, y legitima mi existencia, y de esa manera me permite, en la medida de que yo esté interactuando con el otro, y ese otro me acepte, me va a permitir redescubrirme, y me va a permitir revelarme en cuanto a mi propio ser. Pueden ser creencias, puede ser, por ejemplo, podríamos hablar de cuando nos peleamos con alguien, en la medida que el otro me acepte, y voy a tener la posibilidad de reconciliarme o abuenarme, o sea, podemos interpretarlo así, pero esto me pareció interesantísimo, porque en la medida que el otro me acepte, yo voy a desarrollarme plenamente, me voy a aceptar plenamente. Eso es interesantísimo. Además de este concepto que estuvimos viendo recién, de la reflexión ética, ellos incluyen el concepto del amor. El amor al prójimo. Y ellos dicen que el amor al prójimo va a empezar a aflorar
En la medida que yo entienda el proceso, en la medida que yo comprenda ese fenómeno en mí, es decir, que para comprender al otro y comprender el amor en sí, yo primero tengo que hacer un proceso interno para comprender ese fenómeno que es existencial y pasarlo por mi propia conciencia y tener, podríamos decir, los registros y empezar a elaborar estos impulsos naturales de altruismo comunitario. Ellos hablan que en la medida que nosotros desarrollemos esta capacidad de comprender el amor hacia los demás, va a generar una expansión hacia el cooperativismo, hacia la colaboración mutua, es decir, es lo único que nos va a permitir transformarnos. O sea, ellos dicen, el amor no es que viene de algo de la supranaturaleza y es algo objetal, que es por fuera del ser humano, sino que el amor al prójimo va a poder aflorar en la sociedad humana en la medida que exista un proceso de entendimiento de este fenómeno existencial. Tomé una frase que la van a encontrar en el material y dice: en esta ética lo central es que un verdadero hacerse cargo de la estructura biológica y social del ser humano equivale a poner a la reflexión de que éste es capaz y qué le distingue en el centro. Si sabemos que nuestro mundo es siempre el mundo que traemos a la mano con los otros, cada vez que nos encontramos en contradicción o en oposición con otro ser humano, con el cual quisiéramos convivir, nuestra actitud no podrá ser la de reafirmar lo que vemos desde nuestro propio punto de vista, sino la de apreciar que nuestro punto de vista es el resultado de un acoplamiento estructural en un dominio experiencial, tan válido como el de nuestro oponente, aunque el suyo nos parezca menos deseable. Fíjense esta reflexión. Tomé este extracto de Maturana, cómo hace, bueno, lo que venimos estudiando, de cómo conocemos, cómo es el proceso de conocer, cómo es el proceso de evolucionar o de evolución humana, y desde la visión de la educación, y él nos describe lo siguiente: el niño se transformará en su convivencia conmigo según la legitimidad que yo le dé a su convivir conmigo. Si soy intransigente, el niño aprenderá a ser intransigente. Si soy generoso, el niño aprenderá a ser generoso. Si soy cuidadoso con lo que hago, el niño será cuidadoso. Si soy chabacano, el niño aprenderá eso. Esto lo aprenderá no como algo externo, sino como un modo de hacer en el vivir. No es el ejemplo como un quehacer ajeno lo que educa, sino es la participación en el quehacer que se aprende. Fíjense cómo ellos ven todo en sistema, no es, en este sentido, no es el educador disociado de los o las estudiantes, sino es todo un conjunto en interacción que se va reestructurando mutuamente en la medida que convive, en la medida que comparte el mismo medio. Dice, el niño danza con el educador en el vivir. El niño al salir del colegio es un niño agresivo o peleador, quiere decir que ha vivido en un espacio en que la agresividad y la pelea son legítimas. No quiere decir que el profesor ha estado diciendo que es legítimo pelear o ser agresivo. Basta con que en el espacio de vivir en él o ella configure en todas sus sutilezas que sea legítima la pelea o la agresión. En términos generales podemos decir que uno aprende el mundo que uno vive con el otro. Es decir, no es en el ejemplo o no es en el deber, esto debería ser así, o en el ejemplo
sino es en el vivir, en el convivir. Bueno, no sé cómo estamos, los quiero ver a todos. Bien, me parece que estoy sola, que contesto yo nomás. Ahí estoy viendo a... Bueno, ¿qué les ha parecido? Porque ahora la propuesta es hacer una experiencia conjunta e intercambiar, que yo no sé si Noé me va a poder ayudar a armar los grupos, pero sería un ratito de intercambio. Ay, no sé si se me cortaba a mí o a todas. A mí también, a nosotros también se nos ha cortado el sonido. Ah, Ay, sí, ya, sos vos entonces. Sí, soy yo, me dice conexión inestable. Ah, ya está. La consigna es eso, intercambiar experiencias. Sí, ahí voy a correr para que lean. No sé si están viendo la pantalla. Sí. La idea es compartir entre todos y todas compartir una experiencia, recordar una experiencia en el aula donde yo tuve una actitud inadecuada frente a determinada dificultad o problema, y después ahondar sobre cuando tuve una actitud adecuada frente a una dificultad o problema. O sea, vamos a comparar dos situaciones. Cuando tuve una actitud inadecuada y cuando tuve una actitud adecuada frente a un problema o una dificultad. A mí me interesaría que rastreemos registros, que ahí anoté algunas preguntas. ¿Cómo fue cuando compartí de una u otra forma? ¿Qué registro sentí? Felicitaciones, campeón, nuevamente. Si sentí que fui flexible o no, eso me interesa. Bueno, todo lo que les pase a ustedes a partir de intercambiar sobre esta experiencia, cómo fue el diálogo. Y la pregunta es, ¿comprendí algo más de mi propia vida con esa experiencia? ¿Cuáles fueron las consecuencias de ese actuar mío? Cuando salí de allí, ¿tenía más energía o menos energía? Eso sería, no sé si recuerdan alguna experiencia. Voy a dejar de compartir pantalla, a ver. No sé cómo hacer. Ahí está. Ahí está, ¿me ven? Hola, los veo ahora. Hola, Karen. ¿Cómo estás, Pía? Bien. ¿Han podido escuchar bien la clase? ¿Hola? Sí, Pía, sí se escuchó bien la Sí, clase. se escucha Ahora bien la Bueno, sí, al final. me saqué la cámara porque se me tilda todo el tiempo. No sé si alguien quiere compartir brevemente alguna situación que haya transitado, donde se dio en el espacio educativo, donde tomó conciencia de que llevó a cabo una actitud inadecuada o adecuada frente a un problema y dificultad, para hablar de los registros y qué consecuencias trajo esa situación. Estaría lindo que demos un cierre con eso, si les parece. Hola, ¿se me escucha? Sí, Laura. Bien, a ver, no sé si estoy entendiendo bien la consigna, pero creo más o menos ubicarme por ahí. Me pasó en una oportunidad con una alumna que no tenía, a ver, ¿cómo decirlo? Que no había logrado establecer ese vínculo. Es una niña que venía con muchos problemas personales y familiares, entonces como que le costaba reconocer la autoridad y reconocer el lugar en donde estaba, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces se le había puesto para ella como un desafío, supongo,
el realmente fastidiar las clases, no solo la mía, sino que con todos los profesores, porque ese era el comentario de los compañeros, ¿no? Entonces, un día llegué que la verdad que llegué al punto ese en el que uno dice, basta, hasta acá llegué, me saturó la situación. Obviamente supongo que tiene que haber sido por alguna carga emotiva mía también, y la chica entra tarde del recreo, a la hora que ella quiso, pateando la puerta, entonces le digo que se vaya. Del curso, y en un momento cuando me quise dar cuenta le dije, si vos sos una torranta en tu casa es problema tuyo, no mío, y no de tus compañeros. Entonces en ese momento sí actué como por arrebato, lo reconozco. Lo único que obviamente tuve que intervenir primero haciendo el descargo de la situación, y segundo para que entendieran obviamente el significado de la palabra, porque el significado literal no es el mismo con el que lo usan habitualmente. Entonces tuve que dar toda una explicación de eso. Al citarla a la mamá reconoció que la nena tenía ciertos problemas de conducta, inclusive en la casa, y entonces, bueno, logramos como que empezar a acomodar el vínculo a tal punto de que al año siguiente la volví a tener como alumna, y le terminé organizando el baby shower en la escuela, porque estaba embarazada la niña. Entonces, no sé, creo que después de esa explosión, las dos logramos como hacer un conecte, digamos. Como que hubo una reparación después de eso. Sí. Y cuando sucedió, ¿qué registro tuviste? ¿Tenías más energía después de esa situación, o quedaste agotada, quedaste conflictuada? En el momento, obviamente después de decirlo me di cuenta que no era la forma. Siempre intenté ir desde el lado amable y buscando la conciliación, pero era un rechazo total, pero era de ella hacia los adultos, era de la niña hacia los adultos. Entonces sí recuerdo que en ese momento después me di cuenta de que no estaba haciendo bien las cosas, pero era como ya, era eso, es un desgaste, un venir todo el tiempo con el acá. Entonces, sí, en el momento obviamente sentí esa pesadez de la situación, pero después al hablar con la mamá y hablar con la nena y que ella entendiera qué es lo que uno le estaba intentando ofrecer en la escuela, yo creo que todos hicimos ese cambio, ese vuelco. Se transformó. Sí. Y se reparó la relación. Sí, totalmente, al punto que, bueno, como te digo, al año siguiente la niña quedó embarazada, y entre las compañeritas y yo le organizamos un baby shower sorpresa, entonces, porque sabíamos que ella, por ejemplo, no tenía nada para su bebé. Entonces, entre todas organizamos, o sea, y fue, creo que como con eso, un terminar de cerrar todo eso que habíamos venido mejorando día a día, ¿no? Gracias por compartir, Laura. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo, ¿puedo hablar? Ahora sí que estoy... Salgo a las 8 de trabajar los jueves, entonces ustedes ven como todo el traslado hasta mi casa. Perdón también la facha, sí, ya vengo con el pelo agarrado. Me resonaba mucho cuando escuchaba vos en la clase, Pía, maravilloso, o sea, súper clara la clase, así que gracias por eso. Situación donde nos hemos dejado invadir, digo, hablo en plural, pero no, en realidad voy a hablar de mí, donde me he dejado invadir por lo emocional y en este reconocimiento de que soy docente y soy persona, y a veces lo emocional también es válido, a veces no, siempre lo emocional es válido. Me acordaba de una situación de cuando apenas entré al Arcoiris, yo llevaba un año recibida, y la primera semana un niño de sala de 4, me tocó sala de 4, 27 niños y niñas, un grupo bastante complicado, bastante complejo. Y me acuerdo que un niño tenía muchos problemas de adaptación porque vivía en un rancho, pero en un puesto, o sea, como en el medio de los cerros,
vivía con caballos, con animales, los padres, el papá y la mamá tenían como una vida así muy de campo, digamos, entre medio de los cerros. Y la adaptación de ese niño, Kevin, me va a quedar siempre en la cabeza, me lo encontré después, muchos años después, en el colectivo, me costó un montón, incluso es el único niño que yo no he logrado adaptar en 13 años de docencia, digo que no logré adaptar, él también no logró adaptarse, y me acuerdo una situación en la cual él, enojado, agarras, porque él se quería ir de la sala, y yo tenía el concepto de docente, la buena docente en la que todos los niños están sentados, todos están haciendo lo que yo digo, y él quería salir de la sala y yo no lo dejé y agarró la bolsita de higiene y me la dio acá en la cabeza, me partió acá y yo estaba como súper triste, frustrada, enojada, y recuerdo no haber manejado bien esa situación, haberlo sacado a él de la sala. Entonces yo con los años entendí que primero, si él venía de un contexto donde había tanta libertad, digo, donde corría con los caballos, digo, 4 años y estaba con los caballos, con los chanchos y demás, digo, ¿cómo no pude adoptar mi práctica docente a esto, a generar un espacio por fuera de la sala? Y por otro lado, yo ese día lo saco de la sala y le digo a la mamá que se lo lleve, y que era, no sé, un jueves, y que íbamos a volver a intentar el lunes. O sea que el castigo fue separarlo de sus compañeros, exponerlo, y además darle el castigo de no ir al jardín un par de días, que a lo mejor para él fue un alivio, pues no quería estar ahí. La reparación no la pude hacer con ese mismo niño, que después me lo encontré en el colectivo y nos abrazamos, digo, él se acordaba un montón de ese mes, creo que estuvo en el jardín nada más, pero sí entendí que había que generar espacios por fuera de adaptación. Digo, la adaptación a la sala no es solo la adaptación, digo, dentro de la sala, es podemos salir al patio, te puedo acompañar y puedo acompañar los procesos. Yo creo que a veces lo emocional nos supera y podemos no tener las mejores reacciones, pues somos seres humanos, digo, nos podemos equivocar miles de veces, pero sí poder reflexionar sobre eso, ¿no? Que haya una reflexión y un desandar para volver a andar y decir, bueno, ¿qué pasa si viene otro Kevin al jardín? ¿Qué pasa? ¿Cómo me adapto yo como docente? ¿Cómo respeto el proceso emocional de este niño? Así que bueno, eso, querer compartir de esto. No tuve la mejor reacción y me quedó siempre para mí el Kevin, va a ser el Kevin toda la vida, el único niño que no logré que se adaptara, pero que me trajo un montón de aprendizaje también. Que no es que no se adaptó él, sino no te adaptaste vos, porque si uno sigue pensando que él no se adaptó, seguimos con la misma actitud. A mí me daba pena pensar que él andaba con los caballos y los chanchos, y que uno lo vive haciendo como docente, ¿no? Querer que el sistema, ellos se adapten al sistema. El sistema es rígido, es antiguo. Los niños de 4 años necesitan, y de todas las edades me parece, necesitan otras libertades. Pero bueno, yo creo que en algún momento siempre reparamos. Reparamos. Sí, yo creo que no hubo una adaptación de ambas partes, digo, no me adapté yo, no se adaptó él al espacio, pero porque era un espacio que no le proponía una adaptación amable. Digo, cuando hablo por ahí de él no se adaptó, me refiero más a que el espacio no le propuso esto, el espacio que me incluía, ¿no? Ahí como armando las actividades y demás. Yo creo que no, que quedó ahí como una gran enseñanza. Sé que después fue a la escuela, digo que arrancaron en sala de 5, digo, fue otra cosa. Pero sí cuánto podemos aprender también de estas malas reacciones, digo, malas por ponerle. No. Sí, me parece interesante destacar que de toda situación desfavorable, donde supuestamente actué inadecuadamente por impulso, improvisación, porque no pude en ese momento dar una respuesta, digamos, no me pude tomar un espacio de libertad y dar una respuesta diferida y mañana le contesto, fue en ese momento y salió como salió, que a partir de ese comprender y volver sobre la acción, esta propuesta de Varela y Maturana,
a partir de volver sobre esa situación y comprenderla, pude tener esta energía disponible que me permitió este aprendizaje de la situación. De alguna manera se produce una adaptación favorable en esa situación después de un tiempo en donde me permití comprender ese proceso, me permití comprender lo que estaba pasando. Fíjense la relación. Sí. No, dale, termina la idea y ya te digo algo. No, quería comentarles la relación que tiene esto con el módulo 7, en donde Cele estuvieron viendo con la profe y con Noé el tema de tratar a los demás del modo que te gustaría que te traten. Y cuando tratas a los demás de ese modo, te liberas, porque de alguna manera es un principio aplicable en las situaciones del aula que son tan complejas. Por ahí tenerlos presentes me habilita y me da cierta plasticidad al momento de dar una respuesta, me da cierta libertad tenerla en consideración al momento de dar una respuesta. Sabiendo de que el otro también se va reestructurando y yo me voy reestructurando en la relación con el otro, esta propuesta esta enseñanza que nos da Maturana y Varela, de que yo soy con el otro y que yo me voy de la mano con el otro y en la medida que me voy relacionando me voy transformando, y el otro también, porque somos un sistema, somos un todo. Pía, yo me pregunto... Ah, perdón. Bueno, lo digo y listo. Sí, a mí lo que la aceptación, esta parte que dice la aceptación del otro, me va a permitir aceptarme y legitima mi existencia. Yo creo que cuando somos pequeños nos puede pasar esto, pero ya de grandes me parece que no tenemos que estar tan atados a eso. Te digo porque a mí me ha llevado años de terapia sacarme esto de encima, porque si la mirada del otro va me va a aprobar, yo voy a estar bien, y si el otro no me aprueba porque no está de acuerdo conmigo, porque también está bueno, y no me tengo que poner mal, porque yo a veces he vivido pensando en la mirada del otro, si me mira y si no me mira, y cómo me mira. Entonces, que mi existencia sea porque yo me siento bien y porque yo me legitimo. ¿Entendés? Esa parte sí me... Sí, wow, sí, Rosy. me pasó algo cuando lo dijiste. Sí, a mí también me pasó cuando estuve estudiando el tema, a mí me movió todo, porque, bueno, los conflictos humanos, en las relaciones intersubjetivas, cuestan un montón, por eso es interesante esa mirada del amor al prójimo y esa disposición reflexiva o de ética reflexiva que proponen. Porque es verdad también que con el otro me habilita a vivir una experiencia, yo con el otro también me habilito, me voy transformando, me retroalimento, capaz que con el otro también saco mis creencias, trabajo sobre eso, me voy transformando, es con el otro que también, si el otro me legitima, también me está legitimando desenvolverme socialmente y no quedo aislado, ¿no? En ese sentido creo, y lo que decís, los primeros años de vida, también eso lo vimos en el módulo 1, ¿se acuerdan? Sí. El texto de la madre con la bebé, con el bebé cuando se va relacionando. Varela tiene todo un estudio con Maturana científico en torno a eso. El hecho del contacto de la madre con el bebé apenas nace y en los primeros meses de vida produce un desarrollo cognitivo y hasta genético, estructural, importantísimo, muy diferente a los estudios que han hecho en situaciones desfavorables, donde esto no pasa. Entonces de ahí es que hacen este estudio sobre el amor hacia el prójimo y esto de reflexionar sobre el otro me legitima, si el otro me habilita, el otro mi relación con el otro y el reconocimiento que yo recibo del otro me habilita también a desenvolverme y a transformarme. Pero es verdad eso que vos decís. También
de que en situaciones desfavorables, seguir relacionándome con alguien que me genera contradicción, por ahí es necesario tomar otro Moverse camino. desafiada. Claro, Claro. porque me aísla, me produce lo contrario, ahí no hay una reciprocidad, ¿no? Ujú. Pero bueno, ellos hacen un análisis también de los fundamentalismos, de la guerra, y de todo esto tan antihumano, y como que plantean que la transformación hacia un ser humano universal va a pasar por atravesarnos en estos temas y realmente plantearnos cómo somos con los otros. Ujú. Ahí va a estar la transformación hacia un ser humano universal y que funcionemos como un todo sin autodestruirnos, ¿no? En el libro lo van a poder ver, está muy bueno, yo lo voy a subir para que lo tengan. Voy a subir El sentido de lo humano, de Maturana, El árbol del conocimiento, de Maturana y Varela, y el libro de Hugo, Luz, gravedad y tiempo, el que vimos en el módulo, en la primer clase. Ujú. Sí, Sergio, ibas a comentar algo. Digamos, un poco al hilo de lo que quizás estamos charlando, como elevar la pregunta, decir a veces, por este relato que estábamos comentando y sobre todo este desglosamiento de los textos, a veces yo supongo, no sé si es una pregunta en realidad la que me hago, si a veces esto de adaptación a veces puede ser sinónimo de preservación, ¿no? Porque, o que va de la mano. Quizás siguiendo un poco el ejemplo de lo que dice Rosana, a veces, muchas veces adaptarse significa tener que irse de una institución, por ejemplo, ¿no? Y por distintas contradicciones. Probablemente yo no recuerdo ahora si he tenido alguna situación con estudiantes, que seguro que sí, pero tengo sí más a la mano las contradicciones que he tenido con mis directivos, por ejemplo, ¿no? Y a veces el preservarme ha significado tener que irme a la institución. Entonces, en esto de la mirada del otro, a veces también para mí ha sido como muy interesante darme cuenta que todo ese contenido estaba dentro mío, pero que quizás en ese momento no estaba en condiciones de, entre comillas, darle pelea, llamémosle así, sino que me podía dar cuenta que esa contradicción estaba muy fuerte en mí, por eso me encantó eso de esa frase que leíste y que pusiste énfasis, que inteligencia significaba el aguantar las contradicciones internas, ¿no? Pero por eso mismo te digo que a veces me da la sensación que adaptación es a veces, en este tiempo inclusive, sinónimo de preservación. ¿Por qué digo? Porque el sistema educativo en sí mismo me da la sensación, y en esto a lo mejor pareciera ser que, no sé, escupiera para arriba, pero es un sistema que está pensado y pautado para, no sé, industrialmente, sacar empleados para, digamos, para que todo esto que decíamos con Noelia, que todos funcionemos de una manera determinada, que todos tomemos distancia, que todos nos vistamos iguales, que todos pensemos hasta inclusive iguales. Entonces, el sistema educativo, hasta en algún sentido, es nefasto en muchos aspectos, ¿no? Porque esto que el ejemplo que ella traía también a colación, como que era un encerramiento versus la vida, que le proponía, ¿no es cierto?, al nenito esto de jugar con los animalitos, de estar al aire libre. Eh, Me gusta esa frase que dice que uno interrumpió la educación cuando empezó a ir a la escuela. Entonces, como que eh, esa contradicción en mí se hace como muy fuerte y bueno, justamente la pongo a consideración porque me parece que tengo que seguir como trabajándola, eh, porque en muchos aspectos yo siento que el sistema está pensado para eso, ¿no? Está pautado y se sigue inclusive reproduciendo para que eso siga siendo así. Pero bueno, lo pongo como a consideración
de todos acá. Gracias, Sergio, por compartir. Yo creo que el tema que hemos visto hoy es re interesante porque en un momento Maturana y Varela sostienen de que una vez que comprendamos en este proceso de saber y comprender internamente qué es el amor hacia el prójimo y qué significa cooperar mutuamente, o sea, una vez que uno interiorice a través de sus procesos internos, ¿no? Hasta biológicos, y comprenda esto, le va a permitir de construirse. Como que nos hemos ido construyendo a la inversa, como describís vos, y, o sea, en sentido antihumanista, en sentido bancarizado, una educación bancarizada, una educación que aleja al ser humano de sus propios intereses, de sus motivaciones quizá, y es interesante la mirada de estos autores al proponer esto, o sea, que una vez que se produzca esa comprensión puede darse ese fenómeno del despertar como de una nación humana universal o una humanidad que hable Perdón, se y corta, dialogue en el... ¿Perdón? Que se corta. Ah, bueno. Si No nos sé dónde podrías se cortó, repetir pero... lo último. Sí, yo no sé si soy yo, he tenido muy mala conexión toda la jornada, no sé cómo me escuchan. No, te escuchamos perfecto, Tapia. debo ser yo. Sí, Okay. sí, Yo perdón. te he escuchado muy mal, Pía. Voy a tener que volver a ver la clase grabada. Bueno. Pero no me iba porque algo enganchaba y ahora los comentarios de los chicos sí, estoy totalmente de acuerdo, y lo que expone acá Sergio, que lo pone como a consideración, sí, totalmente de acuerdo con él. Creo que el sistema va para un lado y todos corremos para el otro. O todos tratamos de correr al sistema detrás para alcanzarlo, cuando en realidad necesitamos abrazarnos, contenernos, hacer que todo fluya. El hecho ya de que, por un lado, es ambiguo, pero es un poco contradictorio decir humanizar la educación. ¿Cómo es posible que tengamos que humanizarla? ¿Cómo es posible que la humanidad o la humanización en la educación no sea lo natural, y que tengamos que tener todo un dispositivo y un bagaje y una cosa para humanizarla? Por otro lado, celebro esta conciencia activa, este despertar de decir, che, paremos y humanicemos. Es más o menos así también esto que hablábamos recién todos de este choque, de decir, esto así no, por acá no va, por acá no es, y paremos y humanicemos. Pero me parece un poco contradictorio esto, ¿no? La educación sin humanización, y la verdad que, ¿qué es? ¿Qué es una sin su parte humanizadora, sin su parte humana? ¿Qué es? No, no es nada, creo yo. Gracias, Vivi, por compartir y quedarte hasta el final. Ceci está levantando la mano, Pía. Sí. Hola, ¿cómo les va, chicas y chicos? Bien. Llegué tarde, no me podía conectar, bueno, todo un lío, pero bueno, enganché tarde y me ha costado comprender el tema de hoy, me ha parecido re difícil, creo que lo voy a tener que estudiar un montón. Siempre la fenomenología me costó, desde cada concurso que lo han puesto, entiendo lo de la experiencia, pero así no sé si se produce a Hauser, me cuesta estudiarlo, así que me tendré que poner.
Sí entiendo y sí me genera mucha contradicción y no sé si lo escribí o lo pensé o lo escribí en el foro o lo escribí en mis apuntes, pero esto de la adaptación creciente y con lo que hemos estado hablando hoy, esto de me adapto al sistema con esto que estaban charlando, pero realmente estamos en contradicción permanente, porque tenés que acatar o cumplir cosas que no estamos de acuerdo, situaciones en las que no estás, resoluciones, formas, modelo, libreta, acreditación de saberes, ponele el nombre que quieras, pero todo el tiempo estamos en este juego y en esta contradicción. Entonces para mí, cuando hice lo de la inteligencia, es la facultad de absorber contradicciones, es poder verme a mí misma y decir, bueno, estoy acá, soy directora, o soy supervisora, o soy maestra, o soy lo que soy, cualquier parte que es el rol en el que esté en el sistema educativo, y me doy cuenta que esto va por acá y yo voy por acá, y que me genera una contradicción. Entonces ahí digo, bueno, soy inteligente y veo cómo voy a hacer para adaptarme. Entonces decía que la adaptación creciente no solo era sobrevivir, sino era transformar, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba en mi historia, cuántas veces sobreviví, que fueron casi todas, y que tuve la intención de transformar, pero en realidad fue muy poco. ¿Qué pude transformar a lo mejor? Y mi relación con alguna docente, con algún padre, con algún chico, lo puse ahí en una situación de inclusión, buscar situaciones que me produjeran a mí en lo personal, felicidad, gozo, qué sé yo, decir, bueno, bien, lo hicimos, en este nosotros. Pero la realidad es que el sistema educativo, cada vez que lo analizo, pasan los años y cada vez está peor en lugar de mejor. Hoy han sacado, ayer, el calendario nuevo calendario, 190 días, o sea, ¿viste donde sí, bueno, una peor que la otra, vamos, que no encontramos dentro del sistema situaciones que vos digas, bueno, vamos por acá. Y como dijo Viviana, esa fue una discusión de sala de maestros el año pasado, cuando invitamos a la radio a que hablara Noelia y Andrea, a la radio Sala de Maestros por la Educación Humanizadora. El conductor, Carlos Quiroga, que es compañero nuestro, nos dijo, ¿cómo vamos a hablar de educación humanizadora si implícitamente la educación es humanizadora, es humana? ¿Cómo puede ser que esto, que hoy tengamos que traer a la luz o decir, bueno, contagiar a los demás, que para que crear atmósferas positivas y afectivas y bla, 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 debería ser algo que va? Bueno, eso, más o menos. ¿Se entendió? Quería hacer un comentario, porque me resuena mucho. Cuando me preguntan a qué me dedico y empiezo así como con el listado, digo, educación humanizadora y me miran así como obvio. Yo digo, lo que es obvio no es tan obvio. Entonces, cuando hablamos de la centralidad del ser humano, en este proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, estamos hablando de algo que debería, pero que no pasa. Entonces, me parece que este es el camino, digo, así lo entendí yo cuando lo arranqué. Este es el camino, me salgo, estoy leyendo lo que escribió Rosana, no puedo yo hablar si está escrito abajo algo, lo tengo que leer. Cuando arranqué con este camino de la educación humanizadora, me di cuenta que más que tratar de humanizar la educación, lo que invitaba a este camino, al menos en lo personal, era adquirir nuevas herramientas como para después poder sostenerlo. Digo, la otra vez hablamos en la actualización académica, este primer año que está arrancando y hacían una crítica al sistema y a todo, un poco más o menos lo que se habló hoy acá, y yo les decía, la única manera es formarnos y tener herramientas como para luchar contra ese sistema, y que en el espacio en que nosotros y nosotras estamos como docentes, poder generar un ambiente con toda esta teoría teoría que después la transformamos en experiencia, que la transformamos en aprendizaje, pero me parece que esta es la manera, porque les decía, o la otra opción es que hagamos un cursito de Molotov, hagamos un par de Molotov y vayamos a casa de gobierno, y bueno, y ahí que empecemos a tirar todo. Digo, y que tampoco va a ser significativo.
Entonces, estamos continuamente, quienes también ya venimos hace años en este camino, estamos continuamente en esa contradicción de cómo humanizar la educación. Y si es necesario un espacio donde hablemos sobre la humanización de la educación, es porque lo que parece obvio no es tan obvio. Digo, todas estas herramientas que vamos adquiriendo, que ahora estamos profundizando en esta especialización, nos sirven para construir desde otro lado. Digo, y es la manera de revolucionar el sistema educativo. Ahí Ceci se anota, tengo varios de la actualización, así que voy a hacer en paralelo un cursito de Molotov, armamos varias y después nos vamos para allá. Y me parece que la manera es esa, pelearla, yo siempre digo, pelearla desde adentro. Digo, ¿cómo? Yo puedo adaptarme, creo que hay dos conceptos de adaptación. Está el concepto de adaptación y ¿sabes qué? El sistema es así que yo me adapto, hago que soy funcional a que se siga sosteniendo esta estructura, o sí, me adapto, porque este es el medio que tengo, hay una estructura que pasa por encima mío, que no la puedo cambiar de un día para el otro. Digo, esta es la manera de cambiarlo, esto que ustedes estén conectados un jueves a las 9:30 de la noche, siendo ya docentes, tratando de profundizar, cuestionando, problematizando. Digo, esta es la manera de cambiarlo, que es paso a paso. Y me parece que, bueno, que el otro tipo de adaptación, como para terminar la idea, es me adapto, acepto lo que no puedo cambiar, pero dentro del espacio donde yo tengo participación y donde yo puedo construir desde otro lado, me lleno de herramientas para hacerlo. Digo, que salgamos, sabemos que estamos dentro de un sistema y nos podemos enojar y podemos hablar horas de esto. Me parece muy significativo lo que dijo Sergio, esto de esta comparación de este pequeño, de la experiencia que yo contaba, era o la vida o el encierro, digo, y si el sistema educativo solo propone encierro, cuando la vida pasa por otro lado, digo, hay que empezar a cuestionarlo. ¿Lo podemos cambiar de un día para el otro? No, ni siquiera con el taller de Molotov. Pero sí me parece que podemos empezar a cambiar los espacios, llenarnos de herramientas. Me parece que este es un acto revolucionario absolutamente. No es algo que me gustaría agregar a eso que has estado diciendo vos, que dijo Ceci, Sergio. Convengamos que estamos en un sistema que está demasiado estructurado, está tan estructurado y tan encasillado en que todo tiene que ser así, en este cuadradito arreglamos todo, que creo que una de las palabras más allá, ponerle de la bomba a Molotov, ¿no? Es la insistencia y la persistencia. Yo creo que si seguimos insistiendo y seguimos persistiendo para lograr generar ese cambio, porque inclusive lo notamos en algunos de nuestros compañeros, por ejemplo, que están ya tan como resignados por cómo se nos ha impuesto también la forma en la que tenemos que educar, y que tenemos que estar en el aula y que tenemos que relacionarnos con los chicos, que yo creo que eso también es lo que nos hace ver esta humanización de la educación como algo tan, wow, ¿qué pasó acá? ¿Y esta qué quiere hacer? ¿Y estos qué quieren hacer? Que en realidad tendría que ser el objetivo fundamental de cada día de trabajo, pero lamentablemente hemos perdido ese foco, y muchos lo están perdiendo, a veces hasta ya por resignación o por cansancio, pero yo creo que si seguimos insistiendo y persistiendo, vamos a lograr que esto se imponga, se mantenga y que se vuelva a lo que fue en realidad el origen de la educación, ¿no? El crear seres humanos, sobre todo eso, seres humanos que aprendan no solo a decir, a ver, tengo que cumplir un horario, tengo que usar un uniforme, sino que aprendan a pensar y que sobre todo que aprendan a sentir. Bueno, agradecida de todos sus comentarios y todos sus testimonios. Ha sido muy, muy profunda esta clase, el intercambio ha sido de una riqueza. Estoy muy agradecida de todo lo que comparten. Creo que hay que tener esperanza, que también hay que trabajar la fe en uno mismo y en los demás, en este andar por este camino, en este sistema que lo hemos armado
la propia humanidad, y que creo que con pequeñas acciones y que uno vaya generando una referencia en el cotidiano, sobre todo desde uno mismo, teniendo esa referencia interna, van pasando cosas hacia lo externo. Quizá no lo vemos en la magnitud de lo que necesitamos, porque estamos ansiosos de que eso se caiga. Pero bueno, sabemos que muchos pensadores ya anticipan que vienen tiempos cada vez más violentos, y que las señales de la Tierra y del universo cada vez van a ser más groseras. Las señales cada vez van a ser de más violencia. Se va a incrementar la violencia en los ámbitos humanos. Bueno, todos sabemos, se viene hablando de eso, entonces es interesante estar preparados y preparadas internamente, para tener también en lo comunitario como cierto centro de gravedad donde podamos confluir quienes pensamos de esta manera. Les agradezco a todos, a todas, por compartir y quedarse hasta el final. Y a ver, Karen nos comenta una opinión personal: hay que volver sobre las experiencias del pasado y valorar en la posición que estamos hoy. Seguramente reconoceremos la transformación y nuestra semilla de cambio. Es repasar esta mirada en lo que ha pasado en nuestra vida e ir transformándola, como me parece interesante. Y la Ceci dice que es importante el espacio, estar juntos, convencidos de que es posible una reconversión y poner fe en el ser humano. Bueno, ya son las 9:36, tengo que ir cerrando la clase por los tiempos, pero si quieren seguir intercambiando podemos seguir un rato más. Y si no, invitarte, Sergio, para el sábado compartir la última clase presencial de este módulo, después viene el integrador. Y bueno, y será una clase de integración, donde va a haber una propuesta de trabajo con ciertas herramientas para atravesar estos momentos donde no puedo ubicarme, justamente en estos momentos donde se me presenta una dificultad, un problema, y vamos a dar como ciertas herramientas que son los principios de acción válida, y vamos a jugar con esos principios, vamos a intercambiar y compartirlos, a ver si sale algo lindo, y para seguir haciendo esta construcción colectiva que nos hemos propuesto desde el año pasado. Así que las espero para el sábado que viene, 9:30, para estar 10, todos y todas. Les dejo un abrazo grande, no sé si nos vamos despidiendo. Bueno, gracias, Pía, muchas gracias por la clase. Muchas gracias. Gracias, chicos, nos vemos el sábado. Gracias. Chao. Les Besitos dejo un a todos, abrazo nos vemos el grande. sábado. Igualmente, Pía. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Chao, chao.